Noticia de último minuto. Pueblo de Venezuela. Muchísima atención, porque lo que acaba de ocurrir tras el cierre de este primer ciclo de negociaciones puede convertirse en uno de los movimientos institucionales más importantes de esta nueva etapa política que atraviesa el país. Y es que el chavismo y un sector de la oposición han avanzado en conversaciones que podrían llevar a una renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Así como lo escucha, se está hablando de cambiar una de las instituciones más importantes del sistema de poder venezolano. Y esto abre una enorme cantidad de preguntas sobre lo que realmente se está negociando y, sobre todo, hacia dónde puede conducir este proceso. Porque aquí no estamos hablando simplemente de cambiar nombres. Estamos hablando de una institución que durante años ha tenido un enorme peso en las decisiones políticas, electorales y judiciales del país. Por eso, cualquier modificación profunda en su composición puede tener consecuencias mucho más grandes de lo que parece a primera vista. La gran pregunta es, ¿estamos viendo realmente los primeros pasos hacia una transformación democrática en Venezuela? ¿O simplemente estamos ante un nuevo acuerdo político entre los sectores que hoy tienen capacidad de negociación? Esa es la pregunta que tenemos que analizar. Porque una cosa es anunciar una renovación del Tribunal Supremo y otra muy diferente es conseguir que los nuevos magistrados sean verdaderamente independientes, que existan garantías para todos los sectores y que las instituciones dejen de estar sometidas a intereses políticos. Y mientras todo esto ocurre, también aparecen otros movimientos relacionados con la recuperación de activos venezolanos en el extranjero, los derechos políticos, las instituciones y el futuro electoral del país. Todo comienza a estar conectado. Justicia, elecciones, economía, presos políticos, oposición, chavismo y el papel de Estados Unidos forman parte de un mismo escenario. Y por eso este primer ciclo de conversaciones puede ser solamente el comienzo de algo mucho más grande. Ahora bien, pueblo venezolano, quiero que usted participe desde el principio. ¿Cree que estas negociaciones realmente pueden conducir a una democracia en Venezuela? ¿Cree que la renovación del Tribunal Supremo puede convertirse en un paso verdadero hacia la transición? ¿O piensa que todavía debemos desconfiar de estos acuerdos? Déjeme su opinión en los comentarios, porque en el desarrollo de esta información vamos a analizar qué significa todo esto, qué hay realmente detrás de estos movimientos y sobre todo, qué podría venir para Venezuela en las próximas semanas. Sí, ya preparan sus maletas, lo saben ellos mismos. En esta semana de negociaciones que culminaron, hace algunas horas que culminaron, este miércoles, Jorge Rodríguez subía a cada rato, interrumpía las reuniones para ir a consultarle a los Estados Unidos cada paso que daba y cada cuestión que se decidía, lo que deja en claro que esa mesa, más que negociación, es una mesa de tareas dirigidas o una mesa tutelada. Lo sabe muy bien Mario Silva, lo sabe incluso el propio Rafael Ramírez, el de la PDVSA Roja Rojita. Ambos coinciden en que Delcy y Jorge Rodríguez ya están pensando en sus planes de jubilación, en su exilio dorado en cualquier otra parte del mundo, mientras dejan el pelero al nuevo gobierno, a la nueva Venezuela democrática que intenta recomponerse con un TCJ que ya ha decidido los Estados Unidos que tiene que ser profesional, no partidista. Un TCJ sin cuotas, donde ser chavista está vetado. Haber sido militante del PSUV va a quedar prohibido. No quiere Estados Unidos tampoco un TCJ opositor. Quiere un TCJ profesional y equilibrado. Esto, junto con un CNE de iguales características, garantiza sin duda alguna el final del chavismo y, por tanto, el fin de este plan de 3 fases. Mientras tanto, los que se preparan para llegar, como ha dicho Jorge Rodríguez, nosotros vamos de salida, ustedes van de entrada, ya exhiben buenos resultados. A pesar de que la Asamblea Nacional ha sido tan criticada, muestra resultados económicos sólidos en Citgo, casi 1.000 millones de beneficio en el segundo trimestre del año. Si lo analizamos, 4.000 millones, un resultado espectacular, mientras Delcy Rodríguez anuncia nuevos contratos de gas
de la mano de las multinacionales, de la mano de aquellas que están trabajando ya en Trinidad y Tobago, pero atención, no abandona su vieja ideología, aquella que nos ha traído al abismo. Felicita y elogia todavía a Fidel. ¿Qué le pasa a Delcy Rodríguez? Todo esto y mucho más en los titulares de este jueves 13 de agosto del 2026. Comenzamos con el programa. No lo creían los interlocutores que escucharon a Jorge Rodríguez decir en esta mesa, cuya primera semana acaba de concluir primera ronda de negociaciones o imposiciones, que están dispuestos a irse, que van de salida. Nosotros vamos de salida y ustedes vienen llegando. Eso fue lo que le dijo Jorge Rodríguez, reconociendo que ya no hay nada que hacer dentro del chavismo, que están resignados a ir entregando el poder y que aceptan que ni siquiera van a tener una cuota importante de magistrados en el nuevo TCJ, algo a lo que se había acostumbrado el chavismo en los últimos años, un TCJ al dictado del Ejecutivo, un TCJ al dictado de quien ocupase o usurpase el poder durante el chavismo. No dejaba de ser, por supuesto, una extensión de la tiranía en el Poder Judicial. Ahora, con un TCJ independiente, con un TCJ que no está amarrado al PSUV, podemos decir, ya comienza el primer paso, la primera fase sin dictadura, porque la dictadura, ya ustedes saben, por antonomasia y por naturaleza, tiene amarrado al Poder Judicial, tiene bajo su designio a todos los poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero a partir de noviembre, eso fue lo acordado en la mesa, eso fue lo impuesto a través de los interlocutores, o de los coordinadores, o de quienes tienen el proceso en sus manos, los Estados Unidos, se ha decidido en esta primera semana de acuerdos. Y los interlocutores, los que hablaron de cara a cara con Jorge Rodríguez, no dejaron de transmitirnos su entusiasmo, porque Jorge Rodríguez y el chavismo está aceptando puertas adentro que todo acabó, que todo tiene su final. Al menos es lo que han dicho, al menos es lo que reconocen y es lo que aceptan también ante los Estados Unidos. Ya le habíamos informado en este programa que en esas reuniones a puerta cerrada con los Estados Unidos, Jorge y Delcy Rodríguez aceptaron, y esto probablemente ocurrió incluso antes del 3 de enero, aceptaron ser ellos el puente de transición, claro, con un precio, o más bien con un premio, a cambio de llevar al país hacia esa transición, un premio personal, un premio para ellos. No garantizan nada al resto del chavismo, que se va a quedar allí si todo prospera tal como ha sido calculado por los Estados Unidos, con un TCJ independiente, no chavista, no esclavo de las decisiones de un poder ejecutivo írrito, de un tirano, sino un TCJ profesional cuyo trabajo va a ser precisamente investigar los crímenes cometidos, entre otras cosas, por el chavismo. Unos se salvarán, esos que han precipitado o que han propiciado la transición, pero quienes se quedan ante una justicia independiente, por supuesto, ya han puesto el grito al cielo. Mario Silva es uno de ellos. Los interlocutores, los que han hablado con Jorge Rodríguez, lo vieron completamente derrotado, asumiendo que pierden el control del TCJ y del CNE, no por decisión propia, por supuesto, no por su voluntad, sino por imposición de Estados Unidos, que tiene entre ceja y ceja también un propósito: la estabilización en materia de seguridad y en materia militar, porque son conscientes, a pesar de que han expulsado a cubanos, de que han limpiado territorio prácticamente de iraníes, que todavía hay grupos de desestabilización
continúan todavía grupos armados y es necesario hacer una limpieza completa para garantizar una transición pacífica. No se va a tratar en la mesa y es línea roja en materia de debate todo lo que tiene que ver con la seguridad nacional y todo lo que tiene que ver con la liberación de los presos políticos, porque esa va a ser una tarea prácticamente que va a decidir Estados Unidos junto con el interinato sometido. Lo que sí se da por hecho es que en los próximos días, tal vez incluso, atención, en las próximas horas, va a haber un primer avance, una buena cantidad de presos políticos liberados. Pero el país entero va a ser liberado, así lo interpretan los integrantes de esa mesa de negociación cuando se nombre un nuevo TCJ en noviembre. Si todo sucede tal como está previsto. Entonces ya no solo será la liberación de los presos políticos, sino de todo el país, porque ya no tendrá el chavismo ese mecanismo de represión, de persecución, de encarcelamiento injusto que ejercía con puño de hierro y mano militar contra todos aquellos que disentían, contra todos aquellos que diferían de la posición oficial. Van de salida, dice Jorge Rodríguez. Vamos de salida, ustedes van de entrada, no vamos a poner ningún tipo de resistencia. Ya lo ha dicho en alguna ocasión, se le ha escapado también una declaración similar, que ellos no tenían capacidad de oponerse al plan de Estados Unidos. Lo dijo hace algunas semanas Jorge Rodríguez en relación precisamente con esto, con el debate sobre quiénes deben ser los nuevos magistrados. ¿Se acuerdan? Cuando Jorge Rodríguez decía que no tenían cabeza, no podían tener cabeza para pensar en nuevos magistrados cuando tenían que estar atendiendo la tragedia de Vargas. ¡Cuánta hipocresía! Haciéndose los humanistas, ahora los sensibles, cuando ya sabemos cuál fue la actuación que tuvieron después del 24 de julio. Esta nueva Corte Suprema, este nuevo Tribunal Supremo de Justicia y también el nuevo CNE van a estar marcados, porque ha sido decisión de los Estados Unidos, con criterios profesionales. Van a tener que mostrar los magistrados y también los rectores del CNE un currículum limpio, una carrera intachable, un reconocimiento profesional, investigación académica, conocimientos en la materia. Es decir, no van a poder colar a un magistrado graduado de la Universidad Bolivariana y cuyo único mérito ha sido trabajar para el chavismo en cualquier cargo ejecutivo, en cualquier alcaldía o en cualquier gobernación. Eso va a estar prohibido, es una línea roja que ha fijado Estados Unidos, y lo mismo para el CNE. No quiere Estados Unidos tampoco una institución al servicio de ningún partido político o de ninguna tendencia política. Lo que quiere es un sistema de justicia imparcial, sólido, con credibilidad, y un sistema electoral de la misma condición. Por tanto, si esto se confirma, y atención, porque el plan sería aún más magistral, si cabe, si se produce parte de la idea que se maneja en Washington. Una vez decida esta comisión independiente, que va a estar supervisada por esta mesa de diálogo o de tareas dirigidas, va a tener que ser la Asamblea Nacional 2015 quien apruebe el TSJ, que va a comenzar a investigarlo a todos ellos. Es decir, va a tener que ser la Asamblea Nacional 2025, corrijo. Va a tener que ser la Asamblea Chavista, la ilegítima, la que apruebe un TSJ independiente, limpio, creíble. Ese TSJ que luego puede mirar hacia atrás e investigar todas las tropelías y crímenes cometidos por esa írrita Asamblea 2025 y todo el chavismo desde su llegada el 2 de febrero y hasta hoy. Es decir, ellos mismos
van a clavarse el cuchillo. Ellos mismos van a disparar el gatillo de su propio disparo, de su propio tiro. Ellos mismos van a tener que suicidarse. Políticamente, por supuesto. Ese es el plan. Vamos a ver si discurre de esa forma, porque sin duda alguna sería un final digno del mejor guionista de Hollywood. La Asamblea 2025 eligiendo a los jueces que los van a investigar a ellos pocos días después. Maravilloso final para una asamblea ilegítima, para un régimen que se lo robó todo, elecciones incluidas, para una institución completamente ilegítima que ya ha fenecido, pereció, falleció. Es un zombi parlamentario, la Asamblea Nacional 2025, y hay una guerra civil de tal magnitud que es el propio Rodríguez el primer interesado en que esa Asamblea 2025 no tenga ningún papel importante a partir de ahora. Eso sí, van a tener que levantar la mano, si todo discurre tal como está previsto, para aprobar la designación del nuevo TCJ. Un TCJ que no va a tener a ningún magistrado del PSUV, a ningún magistrado rojito, a ningún delincuente con toga. Esos son los planes. Vamos a ver cómo discurre en la práctica. Vamos a ver cómo se desarrolla esta mesa. Hoy, después de la primera mesa, después de la primera semana de deliberaciones, uno de los representantes de la Asamblea Nacional 2015, Jorge Millán, compareció en la radio, en los medios de comunicación del país, explicando qué significado, qué alcance tiene un nuevo TCJ limpio y también lo que viene, un nuevo CNE. Vamos a escuchar. Pero yo te puedo decir que nosotros estamos trabajando duro, intenso, para que los presos políticos queden libres. Y creo que eso se va a lograr. Creo que no va a haber forma de que ellos puedan mantener las cárceles como mecanismo de presión a los venezolanos. Pero te digo otra cosa. Si bien es cierto que no hay liberaciones individuales, si tú liberas el sistema de justicia, y lo puedes ver en el acuerdo no se habla de cuotas, se habla de baremos, se habla de que podamos tener con las credenciales necesarias y constitucionales a los mejores hombres y mujeres en el campo de las leyes para llenar o conformar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Y ese es el que imparte la ley. Será ese tribunal, y no lo digo al final porque también tiene que ser un proceso en paralelo, quien va a garantizar no solo los presos que están políticos hoy que salgan, sino que va a garantizar, por supuesto, que no haya más presos políticos. Atención, importantísimo. No estamos hablando de cuotas, estamos hablando de baremo, es decir, de mérito, de experiencia, de reconocimiento académico y profesional, de credenciales. Ese es el TCJ que el país quiere y merece. Y el CNE que el país quiere y merece. Hablaba y escuchaban a Jorge Millán, uno de los diputados de la Asamblea Nacional 2015 que ha estado presente en esa mesa de diálogo o de tareas dirigidas, de imposición, es decir, la mesa de transición, que ha dado unos resultados, los leí ayer, y la propia Dinora Figuera hacía hoy balance a través de sus redes sociales. Por cierto, ya están de camino a España. Dinora Figuera y parte de la delegación. Hay algunos que se han quedado en Venezuela, algunos viajarán a Estados Unidos, pero ya están de regreso para seguir trabajando desde la distancia la metodología que le habíamos comentado. Un tiempo en Venezuela, un tiempo fuera de Venezuela, y así van a ir trabajando y así va a discurrir la mesa. Dinora Figuera, en reunión sostenida con familiares de presos políticos perseguidos
perseguidos políticos, asumimos el compromiso y es nuestro propósito trabajar para que en los próximos días se vayan dando las liberaciones. Recibimos este respaldo con plena conciencia del significado que tiene para el restablecimiento de la democracia, enarbolar la bandera de la libertad y desarrollar una agenda para lograr garantías políticas y derechos civiles plenos. Ojalá esto lo veamos concretado en los próximos días. Y Dinora Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional 2015, como saben, es la responsable, quien custodia el oro venezolano en el Banco de Inglaterra y también la mayor empresa venezolana fuera de territorio nacional, Citgo, que está arrojando unos resultados económicos magníficos, más que sólidos. Resultados del segundo trimestre del año. Fíjense ustedes el beneficio que está dando Citgo. Las ganancias de Citgo aumentaron a $936 millones en el segundo semestre gracias a unos márgenes sólidos. Información de la agencia Reuters. El detalle, las ganancias de la refinería estadounidense, propietaria del Estado venezolano, Citgo Petroleum, propiedad de Venezuela, aumentaron a $936 millones el segundo trimestre desde los $100 millones del mismo periodo del año pasado, en medio de sólidos márgenes de refinación relacionados con interrupciones en el suministro mundial. Se beneficia de la complicada situación del suministro mundial. El año pasado, en el mismo trimestre, tuvo $100 millones de ganancias. Hoy casi 1.000 millones. Multiplica por 10 el beneficio. Este beneficio no es que llega a Venezuela, ya sabemos, sigue en control del gobierno de los Estados Unidos y no piensa el gobierno de los Estados Unidos, mientras continúe Delcy y todo su grupo sospechoso en todo lo que es la gestión del dinero público, no van a meter mano por ahora de ese dinero. Estados Unidos, pese a lo que diga Donald Trump, no confía para nada en la gestión de Delcy Rodríguez y ese va a ser uno de los principales desafíos ahora con el oro de Inglaterra, por ejemplo. Garantizar que no se lo roben todo, como es habitual en ellos, como es casi su propia naturaleza. Mientras tanto, el gobierno de los Estados Unidos, la embajada, sigue promocionando y sigue impulsando el desarrollo eléctrico, la reconstrucción del sistema eléctrico del país, que como sabemos está completamente destruido. Hicimos en el programa anterior una valiosa entrevista con un experto petrolero que invitamos a verla. Muy reveladora, sobre todo para quienes piensan que esta situación se puede resolver rápidamente. La realidad dura y que nos incordia, por supuesto, y nos molesta, es que es un proceso de años, que va a durar años la reconstrucción de nuestro sistema eléctrico. Y la Embajada de los Estados Unidos informaba que lo que está ocurriendo alrededor de los presos políticos y de las nuevas conversaciones entre el chavismo y un sector de la oposición demuestra que Venezuela atraviesa una etapa extremadamente delicada y hay una contradicción que no puede pasar desapercibida. Mientras en una mesa se habla de democracia, institucionalidad, derechos y una posible ruta electoral, fuera de esa mesa continúan apareciendo denuncias sobre el sufrimiento de personas vinculadas a presos políticos y crece el reclamo ciudadano por la falta de transparencia, la denuncia de que existe un castigo extendido contra los familiares de presos políticos no debe interpretarse simplemente como una frase política. Hay organizaciones de derechos humanos que han documentado cómo la detención de una persona por motivos políticos puede terminar afectando profundamente a toda su familia. Justicia, Encuentro y Perdón ha denunciado precisamente que el impacto de estas detenciones se extiende al núcleo familiar y ha señalado casos de madres que murieron mientras esperaban información, justicia o la liberación de sus hijos. Uno de los casos más dolorosos es el de Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Quero Navas.
Su hijo estuvo desaparecido durante meses después de su detención, mientras ella intentaba conocer su paradero. Finalmente recibió información sobre su muerte y tuvo que enfrentar el reconocimiento del cuerpo. 10 días después, la propia Carmen Navas falleció. Más allá de las circunstancias particulares de cada caso, lo que este tipo de situaciones demuestra es algo mucho más profundo. Cuando una persona es detenida por motivos políticos, la consecuencia no termina necesariamente en la puerta de una prisión. La incertidumbre, la falta de información, los costos económicos, el miedo y la angustia pueden convertirse en una segunda condena para padres, madres, hijos, esposas, esposos y hermanos. Y justamente por eso los familiares de los presos políticos han insistido en que su situación debe estar en el centro de cualquier negociación. Antes incluso del inicio formal de esta nueva etapa de conversaciones, familiares de presos políticos habían pedido que la liberación de sus seres queridos fuera uno de los primeros puntos de la agenda. Eso tiene una explicación muy sencilla. No se puede hablar de reconciliación nacional mientras existen personas encarceladas por razones políticas. No se puede hablar de reconstrucción democrática mientras una familia sigue sin saber qué ocurrirá con uno de sus miembros. Y tampoco se puede pedir confianza a una sociedad que durante años ha visto cómo los conflictos políticos terminan teniendo consecuencias personales. Aquí es donde las protestas y los reclamos ciudadanos adquieren una importancia enorme, porque el ciudadano venezolano está comenzando a decir algo muy claro. Si realmente existe una negociación para transformar el país, queremos saber hacia dónde va. El problema del secretismo no es solamente que la población no conozca cada detalle de una conversación diplomática. Las negociaciones políticas, por definición, pueden necesitar determinados niveles de confidencialidad. El problema aparece cuando la confidencialidad se convierte en ausencia de rendición de cuentas. Una cosa es negociar determinados puntos de manera reservada. Otra cosa es que el país no tenga información suficiente sobre los objetivos, los compromisos y los resultados. Y esa diferencia es fundamental. Las conversaciones que comenzaron en 1910 en Caracas entre el gobierno de Delcy Rodríguez y un sector de la oposición se desarrollaron inicialmente con las puertas cerradas a la prensa. La agenda incluía asuntos fundamentales como reformas institucionales, derechos civiles, sistema electoral, justicia y un eventual calendario electoral. Entonces debemos preguntarnos qué espera realmente la población de este diálogo. La respuesta probablemente sea mucho más sencilla de lo que parece. La gente quiere saber si habrá elecciones, quiere saber si podrá votar libremente, quiere saber qué ocurrirá con los presos políticos, quiere saber si los partidos podrán competir, quiere saber si los candidatos podrán regresar, quiere saber si los resultados electorales serán respetados, y quiere saber si esta vez la palabra transición significa realmente una transformación del sistema o simplemente una reorganización de las personas que ocupan las instituciones. Porque después de tantos años de crisis, el venezolano promedio ya no puede conformarse con promesas. Ha escuchado demasiadas veces que vienen cambios. Ha escuchado demasiadas veces que se abrirá una nueva etapa. Ha escuchado demasiadas veces que habrá diálogo. Y ha visto demasiadas veces cómo las expectativas terminan chocando con la realidad. Por eso existe cansancio. Pero hay algo todavía más importante: existe desconfianza. Y una transición política sin confianza es extremadamente frágil. El gobierno necesita convencer a la oposición de que sus compromisos serán respetados. La oposición necesita convencer al chavismo de que una transición no significa necesariamente una persecución indiscriminada. Estados Unidos necesita garantizar que el proceso tenga suficiente credibilidad. Y el pueblo venezolano necesita comprobar que todo esto no se está haciendo simplemente para repartir nuevamente los espacios de poder. Ese es el verdadero desafío. Y por eso las denuncias sobre presos políticos son tan importantes, porque constituyen una prueba. Si el gobierno realmente quiere demostrar que existe una nueva etapa,
Una de las primeras señales debería ser precisamente el tratamiento de los presos políticos. No solamente algunos casos, no solamente los casos más conocidos. La sociedad va a observar qué ocurre con todos aquellos que permanecen detenidos por razones políticas. La liberación de la jueza María Lourdes Afiuni representa una señal relevante en este contexto. Afiuni, una de las primeras presas políticas emblemáticas del chavismo, obtuvo libertad plena después de más de 16 años de proceso judicial. Organizaciones de derechos humanos, sin embargo, continúan reclamando la liberación de cientos de personas consideradas presos políticos. Eso nos permite entender que existen señales contradictorias. Por un lado, hay liberaciones y avances que pueden interpretarse como signos de apertura. Por otro, todavía existen denuncias y familias que aseguran que la persecución política no ha desaparecido. Entonces, ¿qué significa realmente? Significa que el proceso todavía está en una fase de transición y que sus resultados no están garantizados. No debemos caer en ninguno de los dos extremos. No debemos decir que todo está resuelto, pero tampoco debemos decir que nada ha cambiado. Hay cambios importantes. La cuestión es determinar hasta dónde llegarán. Y ahí entra directamente el diálogo. Porque el acuerdo anunciado hoy para renovar completamente a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia es uno de los movimientos institucionales más importantes que han surgido de estas conversaciones. Según la información publicada este 13 de agosto, chavismo y oposición acordaron trabajar en una renovación completa del Supremo mediante una comisión de postulaciones independiente. Esto puede parecer un asunto técnico. No lo es. El Tribunal Supremo tiene una importancia enorme porque durante años las instituciones judiciales han estado en el centro de las disputas políticas venezolanas. Un sistema judicial con mayor independencia puede cambiar completamente las condiciones de una futura elección. Porque una elección no solamente necesita un árbitro electoral confiable. También necesita tribunales capaces de resolver conflictos sin responder a intereses partidistas. Si un candidato es inhabilitado arbitrariamente, si un partido es intervenido, si una elección es impugnada y el tribunal que debe resolverlo responde a un sector político, entonces la democracia queda debilitada. Por eso, la renovación del Supremo podría ser una de las señales más importantes para determinar si las negociaciones realmente están produciendo cambios estructurales. Pero nuevamente aparece la pregunta del ciudadano. ¿Quiénes serán esos magistrados? ¿Cómo serán seleccionados? ¿Tendrán independencia real? ¿Serán aceptados por todos los sectores? ¿Y qué garantías existirán para impedir que el nuevo tribunal vuelva a convertirse en un instrumento político? Ahí está el verdadero examen. Porque Venezuela no necesita simplemente nuevos nombres. Necesita nuevas reglas. Y necesita instituciones que puedan sobrevivir a los cambios de gobierno. Esa es la diferencia entre una transición real y un simple acuerdo político. Una transición real cambia las reglas del juego. Ahora bien, también debemos analizar por qué existe tanta preocupación alrededor del secretismo. La respuesta está en la historia reciente. Durante años, Venezuela ha tenido procesos de diálogo que comenzaron con grandes expectativas y terminaron sin resolver la crisis. Por eso mucha gente escucha la palabra diálogo y automáticamente piensa, ¿otra vez? ¿Otra mesa? ¿Otro acuerdo? ¿Otra promesa? ¿Y después qué? Ese es el problema que tienen los actuales negociadores. No solamente tienen que llegar a acuerdos, tienen que demostrar que esos acuerdos serán diferentes. Y para lograrlo necesitan resultados visibles, un preso liberado, una institución reformada, un partido rehabilitado, un derecho restituido, un mecanismo electoral independiente, un calendario electoral claro. Cada uno de esos pasos puede contribuir a recuperar confianza. Pero si pasan las semanas y la población solamente recibe declaraciones generales sobre avances, la frustración crecerá. Y cuando crece la frustración, aumentan las protestas. Por eso las movilizaciones en Caracas deben ser interpretadas como una señal política.
no necesariamente significan que todo el país esté en las calles. No debemos exagerar su dimensión. Pero sí demuestran que existe una parte de la sociedad que no quiere que la transición sea decidida exclusivamente por las élites políticas.